Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia al programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Como siempre, los martes de Salud y Justicia, queridos amigos, el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, el CEO de Médico Legal, está como cada martes con nosotros. Hoy tendremos la prueba en caso de responsabilidad médica, quizá dándole un poquito de seguimiento. Se van a empatar dos temas, el que tratamos el día de ayer con el día de hoy, de la mano de los expertos, queridos amigos, que vamos a aprender como siempre de los que saben. Negligencias médicas, se conoce como negligencia médica la actuación derivada de una actuación errónea de carácter médico o bien de carácter hospitalario sobre un paciente, provocado por una actuación de un profesional de la medicina o de un hospital y que da lugar a un daño físico y o psíquico. La falta de negligencia médica. Las negligencias médicas en muchos casos se deben a una falta de diligencia en el médico, por error médico, error de diagnóstico, mala praxis en protocolos médicos, y no solo en el médico, sino también puede darse en el propio equipo médico o en el ámbito hospitalario, infecciones, falta de atención, etcétera. Nos mencionan diferentes formas o negligencias médicas más habituales, que ahorita a lo largo del programa, queridos amigos, vamos a desmenuzarlas, vamos a tratarlas con quién sabe. Bienvenido, licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, gracias por estar un martes más con nosotros. Encantado, Delia, de estar aquí con ustedes, con todos ustedes, encantados para tratar este importante tema de la prueba en la responsabilidad médica. Hablábamos con el maestro, nuestro querido catedrático de aquí de INADEC, el día de ayer sobre estos temas y pareciera que era diferente y sin embargo todos convergían en el mismo punto. Entonces, pues casi sin querer queriendo vamos a darle continuidad a esta situación. Las pruebas en caso de responsabilidad médica, ¿cuáles serían y cuáles sí prosperarían y por qué? Y primero, ¿en qué casos, no? Bueno, por supuesto. En primer lugar, vamos a referir, el día de ayer se trató mucho el tema de la prueba, pero desde el punto de vista penal. Okay. Ahora quisiera tocar el tema más que nada desde el punto de vista civil, que es el grueso de los casos que se tienen en materia de responsabilidad médica. En estas situaciones, cuando una persona se siente afectada de los servicios de salud que recibió, pues puede establecer una demanda de carácter civil y en su demanda pues va a aseverar ciertos hechos. Por supuesto va a aseverar que la atención médica no fue la que esperaba, que no fue de calidad, que no fue de oportunidad, que le causó daños, que está contrario a lo que la buena práctica médica exige, que no es acorde a los principios científicos y éticos que orientan la buena práctica médica, etcétera. Entonces, aquí el tema no es lo que tú digas, sino lo que puedas probar, porque tu contraparte, ya sea la institución de salud, el profesional de la salud que estás demandando, pues también tiene oportunidad de defenderse. Este es un derecho que tenemos todos cuando somos acusados por cualquier causa. Y esa situación hace que también des respuesta a los hechos que te imputan. Y en esa situación tú vas a aclarar cuál es la realidad desde tu perspectiva. Y en esa situación también ahí se crea lo que se llaman puntos controvertidos. A lo mejor de ciertos hechos, unos no hay controversia y de otros sí hay controversia. Okay. Entonces, lo que se va a encargar nuestro sistema jurídico es de revisar y analizar esos puntos en los que sí existe controversia. Entonces, cada una de las partes, una vez habiéndose fijado lo que se llama la litis, tiene que acreditar los puntos controvertidos de acuerdo a lo que ellos esgrimieron en sus escritos iniciales. Y el juicio va a tratar de a ver quién puede probar lo que dijo de manera inicial. Y entonces ahí viene pues todo el acervo probatorio que permite poder acreditar los hechos constitutivos de los puntos controvertidos. ¿A través de qué medios? Pues de todos los medios que se encuentren a nuestro alcance y que estén permitidos por la ley, ya sea por las mismas partes, por las declaraciones de las mismas partes, de algún tercero, como pueden ser los testigos, de alguna persona que no sea parte del juicio,
que tenga información relacionada a los hechos materia de la controversia, entonces se le pueden requerir informes mediante documentos que puedan tener las partes o que pueda tener un tercero o una persona que es totalmente ajena al juicio, donde se le requieran esos documentos, o si lo tienen las partes, se le requieren que los exhiba también la parte. Y entonces vamos a poder probar a través también de periciales, de pruebas de expertos que puedan analizar el caso y como expertos dar un dictamen en función a los puntos controvertidos. Entonces, la forma de probar es todo lo que podamos allegarnos como pruebas, que no esté prohibido por la ley y que no sea en contra de la moral. Entonces, cualquier situación con la que nosotros podamos acreditar nuestro dicho. ¿Y cuáles son las reglas probatorias? La regla inicial dice que todo el que afirma está obligado a probar sus afirmaciones. Si yo digo, ejemplo, que algo que la pared es blanca, pues tengo que dar los elementos de convicción necesarios para acreditar que esa pared es blanca. Si yo acredito un hecho en específico, tengo que acreditarlo a través de pruebas idóneas. En esta materia de la prueba hay pruebas idóneas y otras que no son las idóneas para probar un hecho específico. Entonces tendríamos que entrar también a un análisis de esa naturaleza, pero yéndonos a la parte general, entonces también la regla general ya dijimos cuál es, y hay otra regla que siempre que una negación, si yo niego un hecho y esa negación implica una afirmación, tengo la obligación de acreditar también esa situación. Entonces siempre la regla es: el que afirma está obligado a probar, salvo que la negación implique una afirmación. Ejemplo, si yo acuso a alguien de mala práctica médica, entonces él, al decir no es cierto, yo no incurrí en mala práctica médica, esa negativa está implicando que actuó correctamente. Entonces tendría que probar su buena práctica médica, y eso va muy en el contexto que se ha dado en materia de servicios médico hospitalarios, donde se ha establecido ya por la Corte desde una jurisprudencia que se emitió en el 2011 por contradicción de tesis, que es la 93/2011, donde se establece que la responsabilidad médica es de tipo contractual y subjetiva, no de carácter objetiva. Anteriormente hubo unos criterios que establecían, anteriormente a esta tesis, que la anestesia, los daños que producía la anestesia, se consideraba responsabilidad objetiva. Tratándose de responsabilidad objetiva, es cuando se trata del riesgo creado que produce una sustancia, un objeto o una cosa, y que cuando produce un daño, entonces el propietario de ese producto, objeto, sustancia, tiene la obligación de repararlo y no se tiene que investigar si se actuó con negligencia o con culpa. Solamente hay que acreditar que se produjo un daño y que ese daño se produjo como consecuencia del uso de sustancia, objeto, producto peligroso. Entonces se partía del criterio de la responsabilidad objetiva. Se cambió ese criterio porque la Corte fue evolucionando en sus criterios y reconoció que el uso en materia de salud de la anestesia no es en sí mismo una sustancia la que produce el daño, sino que primero el proceso anestésico implica varios pasos y que son varios medicamentos, y es todo un procedimiento el que desarrolla un médico anestesiólogo para poder aplicar la anestesia a una persona. Entonces realmente lo que hace un daño no es uno de esos medicamentos, que son varios los que utilizan, sino lo que produce el daño es el uso negligente de la anestesia. Entonces lo que estableció la Corte es que no se puede considerar dentro de los servicios de salud que existen
sustancias o productos peligrosos cuando estas sustancias o productos pues se utilizan con fines meramente terapéuticos. No se podría entender un procedimiento quirúrgico sin el uso de la anestesia. Y además de que quien va a ser sometido a esa cirugía, pues dio su consentimiento previamente informado de los riesgos y los beneficios que se esperaban. Entonces, como es un acto consentido y es un acto con fines terapéuticos, es decir, en beneficio del propio paciente, pues no se podía considerar que la responsabilidad objetiva fuera uno de los elementos de la responsabilidad médica. Y entonces se estableció que solamente en casos de responsabilidad médica tendría que operar lo que se llama la responsabilidad subjetiva, la que deriva de culpa. Cualquier persona que por culpa, negligencia, impericia o dolo le causa un daño a otra persona, tiene la obligación de repararlo, salvo que ese daño se haya producido por consecuencia de culpa inexcusable de la víctima. Esa sería la exclusión que establece la norma. Entonces, tratándose de responsabilidad subjetiva, los elementos que se tienen que acreditar son tres principalmente. Primero, que existe culpa, es decir, que el hecho dañoso deriva de un acto negligente, de un acto imperito, y que posteriormente ese hecho negligente o imperito produjo el segundo elemento, que es el daño. Un daño ya sea en la salud de la persona, un daño en la integridad o en la vida, o también un daño de tipo patrimonial, donde hay un detrimento en el patrimonio de la persona que resiente ese daño. Y tercer elemento que se tiene que acreditar es que exista una relación de manera natural de causa-efecto entre lo que es esa conducta negligente o culposa y ese daño. Si no existe una relación de causa-efecto de manera natural, entonces tampoco se tendría por acreditada la responsabilidad civil por responsabilidad subjetiva, que es la que aplica en la responsabilidad médica. Entonces, para poder acreditar estos elementos, pues lo que ha dicho la Corte es que en materia de prestación de servicios de atención médica, el paciente, al no ser experto ni perito en cuestiones médicas, pues no tiene la posibilidad de discernir si el actuar del médico fue diligente, fue prudente, fue con la pericia necesaria. Entonces, se establece que el obligar a alguien que resiente un daño derivado de los servicios de salud a probar ese daño, pues sería tanto como una prueba diabólica. Es decir, que sería muy difícil pues, que una persona que desconoce la ciencia médica, que no es perito en medicina, pueda probar algo que pues está lejos de su alcance. Entonces eso es lo que se ha denominado dentro de la teoría de la prueba diabólica. En este sentido, lo que tiene que hacer entonces el prestador de servicios de salud es acreditar su buena práctica médica. ¿Por qué? Porque bajo estas circunstancias que mencionamos, lo que ha dicho la Corte es que en materia de servicios de salud existe lo que se denomina la reversión o la inversión de la carga de la prueba. Okay. En este caso, no se le puede exigir al paciente que acredite la mala práctica del prestador de servicios de salud. Entonces, el prestador de servicios de salud, en todos los casos, tiene que acreditar su buena práctica médica, en el entendido que si no puede acreditar su buena práctica médica, se podría acreditar el elemento culpa. Pero eso no significa que los otros dos elementos de la responsabilidad civil los tenga también que acreditar el prestador de servicios de salud. En este caso, la Corte ha reconocido que sí es el que recibió o resintió el daño el que debería de acreditar estos dos elementos, que esa conducta realizada
por el prestador de servicios de salud le produjo un daño y que existe una relación natural de causa-efecto, es decir, un nexo causal entre la conducta que produjo el prestador de servicios de salud y el daño, de tal suerte que si no existen estas cargas probatorias debidamente acreditadas, pues entonces no se va a considerar que exista responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque no siempre que se produce un daño, incluso puede causarse la muerte misma de una persona, en este caso un paciente, pues se va a considerar que exista responsabilidad civil porque ese daño pudo haber sido generado por una situación distinta a la atención médica. Hay muchos casos, vamos a poner un ejemplo. Por favor. Llega un paciente lesionado por arma de fuego a un hospital. En el hospital lo operan, lo tratan, le dan todos los servicios y al final del día se muere. Entonces, hay muchas veces que este tipo de personas dicen, no, lo que me mató no fue el arma de fuego, fue la atención médica. Entonces, aquí tendría que acreditarse qué fue lo que causó la muerte de ese paciente. Si una atención médica negligente, imperita, o las consecuencias de los daños que produjo el impacto del arma de fuego en el cuerpo de este paciente. Entonces es una situación que muchas veces entra a discusiones, porque a veces llega una persona lesionada y, como dicen, ya no está buscando quién le hizo ese daño, sino quién se lo paga. Entonces, si desconoce quién lo agredió fuera de un hospital y llega a un hospital y lo atienden y se complica o fallece, pues entonces es muchas veces muy común que traten de establecerle alguna responsabilidad al prestador de servicios de salud o a la institución hospitalaria en relación a los daños sufridos por esta persona, cuando a veces no advierten que realmente lo que produjo el daño no fue la atención médica, sino fue el daño preexistente con el que llegó ya al hospital. Incluso a veces el tiempo que pasó entre una situación y otra, ¿no? Que bueno, ya esas son otras cuestiones. La importancia aquí, abogado, es de reconocer y saber. Nos mencionaba, ayer se trató un poco más de temas penales, hoy más de civiles. Cómo identificar cuál es y cuál va en cada rumbo, porque obviamente también aquí los abogados no todos son especialistas en penal o en civil, y cómo identificar eso, y no cualquiera nos puede ayudar en una situación como esta, perdón, pero no cualquier abogado, tiene que ser especialista en cada tema y saber que va a poder llegar al fondo de cada asunto que adquiera, porque a veces es muy fácil, lo pensamos, ese abogado me va a sacar de un problema, no necesariamente, en casos como este que son específicos. Bueno, es muy importante que el abogado tenga conocimientos de la práctica médica, o como en cualquier otra materia. Si es un área muy especializada, por ejemplo, un área de telecomunicaciones, ajá, pues tengo que contratar un abogado que conozca la materia de las telecomunicaciones. ¿Por qué razón? En materia de salud, si el abogado, por muy buen abogado que sea, no conoce la materia del derecho sanitario, pues a lo mejor no va a poder tener la claridad necesaria para saber cómo probar su dicho, cómo acreditar, en estos casos a lo mejor, los elementos constitutivos de sus pretensiones, los elementos constitutivos de su acción, y si no acredita ello, pues aunque sea muy buen abogado, pues no le van a dar la razón judicialmente. Entonces sí es importante que se tenga una base de conocimientos importante en la materia sobre la que versa el caso, porque, por ejemplo, en materia de salud, nuestra prueba principal es el expediente clínico. Un expediente clínico es un documento que es una bitácora de todos los servicios que se le proporcionan al paciente y está elaborado por todo el personal que participa en la atención de un paciente, y tiene documentos de tipo
administrativo, de carácter médico, de otros tipos de caracteres. Y si el abogado no puede entender simplemente cómo se organiza y cómo se integra el expediente clínico, pues va a ser muy difícil que pueda defender un caso. Claro. Va a ser muy difícil que pueda plantear una defensa o que pueda plantear una acusación de manera correcta, si ni siquiera entiende correctamente lo que debe de tener o lo que no debería de tener ese expediente clínico. No va a poder distinguir cuáles son las deficiencias, los errores, cuáles son los vicios que pudiera tener un expediente clínico. Entonces sería muy difícil. Por otro lado, si no conoce la materia de la especialidad en la que de un caso médico, pues es difícil también que sepa establecer cuáles son las pruebas idóneas para acreditar sus pretensiones o su acción, los hechos que pretende probar. Entonces puede ofrecer pruebas que no sean las adecuadas y no van a tener el resultado esperado, o que por deficiencias en la experiencia de impericia en la materia ofrezca pruebas y no las perfeccione correctamente, o que no sepa también objetar las pruebas de la contraria. Y entonces muchas veces se pierden los juicios por falta de esa capacidad de conocer la materia, que es la materia del juicio. Y si estamos hablando de salud, pues es muy necesario que el abogado conozca cómo se organiza también los servicios de salud, cómo se prestan los servicios de salud, la normatividad que le aplica, toda la regulación que le aplica al acto médico, para que pueda discernir primero cómo plantear su demanda o cómo plantear su defensa, y saber qué pruebas voy a ofrecer en mi causa, y después desahogar correctamente esas pruebas. En la materia, dijéramos también en materia de salud, una de las pruebas principales es la prueba pericial, pero no cualquier perito, cualquier médico puede dictaminar en cualquier caso. Así es. Ya hay criterios en materia de la prueba pericial que han establecido que el médico que debería de peritar en un caso particular es el médico que tenga la especialidad o que sea especialista en la enfermedad o parte del cuerpo de que se está tratando la parte controvertida, la litis del juicio. Entonces, si ofrecemos un perito, por ejemplo, general, o un perito que es un médico en una materia que no sea la de la especialidad o la de la parte del cuerpo, la de la enfermedad, materia de la controversia, pues se ha reconocido por nuestro máximo tribunal que su expertise está más alejada de otro perito que sí pudiera tener la especialidad o ser experto en la parte del cuerpo o enfermedad de que se trate, y por lo tanto, como el médico general está más alejado de esa expertise que se necesita, pues se le tiene que dar mayor valor probatorio a el experto que esté más cerca de la especialidad o de la parte del cuerpo o enfermedad que se esté discutiendo en un caso particular. Y la importancia entonces de que el abogado conozca para solicitar al perito adecuado, porque desde ahí, si no se solicita al personal adecuado o no se solicita, nos decían en la parte civil, tienen que solicitarlo y se lo dan gratis, pero tiene que solicitarlo, no se les da de facto. Entonces, son situaciones que parecieran triviales, pero son muy importantes el conocimiento que tenga el abogado. Y nos decía, la parte de la anestesia, ¿no? Que nos mencionaba, donde hay quienes tienen que probar su inocencia y entonces en dado caso esperar, y hay momentos en que se tiene que probar la culpabilidad. Por eso la expertise del abogado ahí, ¿no? Nos menciona por aquí que me pone a estudiar el licenciado, negligencias médicas más habituales. Le voy a leer algunas, a ver qué nos dice.
todo tipo de intervenciones quirúrgicas con resultado lesivo no buscado. 2. Fallecimientos o lesiones graves causados en intervenciones quirúrgicas sencillas. 3. Resultados no buscados de paraplegias o tetraplegias o parálisis o disfunciones nerviosas. 4. Defectuoso examen del paciente con diagnóstico equivocado. 5. Errores groseros de diagnóstico y tratamiento. Algunas descripciones son, ahorita no las explica, errores en la interpretación de resultados de pruebas diagnósticas, equivocaciones en transfusiones, equivocaciones de cirugías en lugares equivocados, suicidios prevenibles, infecciones intrahospitalarias, infecciones de bacterias, estreptococos, geogenes, dermis, E. coli, pseudomonas y más, ponen muchos nombres aquí, médicos complicados, difíciles, equivocaciones de identidad del paciente. Algo como eso puede suceder, equivocación de identidad del paciente. Iba a operar a Juanita del apéndice y terminó operando a Pedro de un pie. ¿Puede suceder algo como eso? Pues parecería algo sí, muy, como lo menciono, muy difícil, parece, ¿no? Sí. Algo de verdad de película, lamentablemente, sobre todo en los servicios de salud públicos o de seguridad social, donde pues se encuentran saturados en los servicios de atención médica. Ha habido casos lastimosos, incluso algunos que se han hecho públicos, que sí ha habido error en las cirugías en que se realizan. Puede ser un error desde el error de paciente, que al paciente equivocado le realizan la cirugía equivocada. ¿O le dieron la medicina equivocada? O una administración equivocada, eso es muy común. Pudiera sí, porque ser. en los hospitales pues tienen, ya sea en las áreas de urgencia o en las áreas de hospitalización, pues muchos pacientes. En una sola sala. Tienen sus lugares donde preparan los medicamentos o lugares donde conservan los medicamentos, y pudiera a veces por alguna situación de carga de trabajo, por alguna situación de impericia, de negligencia, pues darle el medicamento equivocado al paciente equivocado, ¿no? Y muchas veces se pueden causar daños severos, o que no se entienden bien las indicaciones médicas y se le da un medicamento por otro, o no se entienden bien las indicaciones médicas y la enfermera le aplica por una vía no indicada un medicamento, por ejemplo, un medicamento que puede ser muscular, que se lo pongan directo a la vena. Ajá. O viceversa, ¿no? Entonces puede causar un efecto muy lesivo una situación de esta naturaleza. Lamentablemente los servicios de salud, pues sobre todo en lugares donde están tan saturados, pues se han visto situaciones como esta. Por supuesto que para eso ya cada vez existen mayores elementos que permiten la seguridad del paciente. Ya hay estrategias, acciones muy importantes que han realizado incluso a nivel internacional, donde se busca, porque estos son problemas a nivel internacional. Claro, quiero decir que en todos los hospitales y en todos los países, grado, ¿no? en mayor o menor grado, se presentan estas situaciones. Entonces, se han implementado estrategias a nivel internacional derivadas de la Organización Mundial de la Salud, donde se busca que se establezcan criterios de seguridad desde algo muy sencillo como puede ser el lavado de manos. Ajá. Que eso se ha visto que evita una gran cantidad de infecciones y de infecciones dentro del hospital, de un paciente que llega. La que le mencionaba incluso sí, toda esta lista de enfermedades. Entonces, hay muchas veces que los pacientes pues llegan con una enfermedad y salen con otra. ¿Por qué? Porque es fácil que en un estado de vulnerabilidad donde llegan con defensas bajas puedan adquirir o ser presa de otro tipo de microbios, microorganismos, bacterias que son oportunistas y que en un estado normal pueden no hacernos daño, pero cuando nos bajan las defensas, cuando estamos inmunodeprimidos, entonces pueden afectarnos y causarnos una enfermedad importante. Esto de suicidios prevenibles, ¿a qué se refiere? Bueno, ¿dentro de un hospital? Yo creo que más bien se refiere al tema de la atención psiquiátrica. Okay. Por ejemplo, en hospitales psiquiátricos
los hospitales, las habitaciones tienen una infraestructura y una seguridad distinta a la de un hospital habitual. Ok. ¿Por qué? Porque se ha dado que pacientes se han aventado de las ventanas de los hospitales hacia el vacío. Ok. Y entonces eso pudiera ser una situación. Si un médico identifica que un paciente tiene intentos suicidas, entonces pues tiene que tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar que eso ocurra. Y entonces si no toma las medidas preventivas y de seguridad para evitar que eso ocurre y el paciente se le avienta por la ventana o se le ahorca en el baño del hospital, que ha sucedido, o se lesiona, se han llegado a cortar las venas, entonces sí pudiera haber un tipo de corresponsabilidad o de responsabilidad del personal de la salud que lo está atendiendo, porque si ya advirtió que es un paciente psiquiátrico y además con tendencias suicidas, pues tendría que tomar todas esas previsiones para que no se vaya a realizar esta situación. Esto sucedería también con los psicólogos, con los que tienen pacientes que de alguna forma, si alguno de los pacientes se suicida y se tuviera que requerir todo el expediente clínico médico de este psicólogo y que se dieran cuenta que tenía estos rasgos y no se tomaron las previsiones adecuadas, ¿pudiera llegar a esa situación? Por supuesto, digo, ya hay una responsabilidad que se Así pudiera es. imputar en ese sentido. Por ejemplo, los familiares le pudieran establecer que no los alertó de una idea suicida, o lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso tan lamentable de Estados Unidos, donde jóvenes se vuelven tiradores y empiezan a matar a muchas gentes o a herir a muchas gentes. Pues son gentes, incluso lo vimos que Trump lo trató de hacer notar en un inicio como una persona enferma. Ajá. Desde el punto de vista psiquiátrico, y después él dijo, no, yo lo que quería era matar a los mexicanos, era atentar contra los mexicanos. Entonces, en ese sentido, si el profesional de la salud, y puede ser también un psicólogo, puede ser un psiquiatra o puede ser un médico, no canaliza a ese paciente a los servicios necesarios para que lo ayuden, o no alerta a quien pudiera evitar un acto de esta naturaleza, que esta persona puede llegar a cometer un acto pues contrario a que ponga en riesgo la vida o la salud de otras personas, pues sí pudiera incurrir en una responsabilidad, por supuesto. Tenemos por aquí también daños causados por uso indebido o en mal estado de objetos, aparatos, instrumental y o medicamentos. Omisión de pautas esenciales para el diagnóstico de una enfermedad, falta de control hacia los auxiliares del médico y los daños que los mismos puedan culposamente ocasionar. En esto hablaba sobre esto que hablamos de cambiar medicinas, de no darse cuenta de situaciones como esas. Bueno, demás. Aquí, por ejemplo, en la primera parte de los equipos y de los instrumentos, sí. En todo hospital pues se utilizan una gran cantidad de equipos, de instalaciones que son necesarias para dar los servicios adecuados a cualquier paciente. Si no tienen el adecuado mantenimiento, si los equipos no están debidamente calibrados, si no están completos, que estén en perfecto estado de funcionamiento y operación, pues pudieran causarle un problema a un paciente. Un ejemplo muy sencillo, si un hospital no tuviera una planta de luz y están haciendo una cirugía, se va la luz, todos los equipos que se utilizan son de uso a través de corriente eléctrica, pues entonces pudiera ponerse en riesgo la salud de ese paciente. Entonces por eso es que la normatividad sanitaria ha establecido todos estos requisitos con los que debe de contar una institución, toda institución de salud, de cualquier grado, de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, de los que realizan actos quirúrgicos, de los que no realizan actos quirúrgicos, etcétera. Entonces, dependiendo la capacidad resolutiva y la capacidad instalada, pues son los requisitos que debe de cumplir en materia de seguridad, como el caso que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, en materia de medicamentos se refería, pues también debe haber procedimientos muy claros de cómo ministrar los medicamentos. Hay medicamentos que se tienen que preparar, que no vienen ya
listos para aplicarse, sino que son fórmulas magistrales que se tienen que realizar y que si no se tienen los procedimientos adecuados, el lugar adecuado, la asepsia, la antisepsia adecuada, pues se pudiera causar un daño al paciente. Entonces, también está reconocido que uno de los principales problemas que se generan dentro de la prestación de servicios de salud tiene que ver con todo lo relacionado con la administración de medicamentos, porque se le puede aplicar desde el medicamento equivocado, desde la vía equivocada, la dosis equivocada, y cualquier situación de esa naturaleza puede generarle desde un daño menor hasta un daño mayor a una persona. Errores en el seguimiento de embarazo y parto. Aquí hemos hablado ya de esa parte, abogado, que muchos no lo toman, pareciera, con la seriedad de vida desde un inicio, desde que ingresa una parturienta en labor de parto a un hospital. Muchas veces pareciera que no se toma en cuenta todo eso. No detección de malformaciones visibles, ¿eso también es negligencia? Claro, porque dentro del control prenatal, pues hay ciertos ya estándares, parámetros, guías de práctica clínica, normas oficiales mexicanas que le establecen a los médicos qué estudios deben de ir haciendo durante la evolución del embarazo. Y si no diagnosticaran una enfermedad importante que pudiera ser una malformación, que hubiera sido prevenible, pues, y el médico va diciéndole a la paciente que todo está normal, que todo va correcto, y al final resulta que tiene un problema muy importante el producto de la concepción, el bebé que nació, pues entonces por supuesto que pudieran establecerle alguna responsabilidad también al profesional de la salud. Aquí vale la pena señalar que es muy importante recordar que la responsabilidad no solamente es de una de las partes, porque si bien el médico puede incurrir en una responsabilidad por un acto o por una omisión, en una omisión es una omisión de diagnóstico, y un acto por algo, un actuar que le causó un daño a su paciente. Pero si el paciente no cumplió las indicaciones del médico, ejemplo, y es muy común, el médico le indica qué estudios realizarse a una mujer durante la etapa prenatal, durante el seguimiento de su embarazo. Si la mujer no se realiza los estudios oportunamente o en lugares adecuados, que tengan equipos profesionales y personal capacitado, pues entonces el error de diagnóstico no va a derivar de una mala práctica, de una omisión del médico, va a derivar de culpa negligente de la propia paciente, de la propia embarazada. Entonces, y así puede suceder en cualquier caso. Estamos hablando de los medicamentos también. Muchas veces, si te ponen un medicamento y te hace una reacción alérgica que te puede causar desde un daño severo hasta a lo mejor la muerte, bueno, pues también por eso existe lo que se llaman las historias clínicas, donde los médicos hacen un interrogatorio dirigido hacia los pacientes, y si no es hacia el paciente, a través de sus familiares, donde lo que buscan ellos es si es alérgico a algo, donde buscan su historia clínica en cuanto a cirugía, si han tenido problemas en cirugías previas. ¿Para qué? Para identificar si pudiera ser alérgico. Hay gente que es alérgica a la gilocaína, y la gilocaína, por ejemplo, es lo que utilizan los anestesiólogos en muchas ocasiones, o por ejemplo los odontólogos la utilizan la gilocaína para hacer las anestesias de todos los procedimientos odontológicos. Entonces, si alguien no dice que no es, que ya ha sido tratado y que no es alérgico, y se presenta una alergia, pues ya no es responsabilidad del médico o del profesional de la salud, ya pudiera ser también responsabilidad del paciente. Un ejemplo también muy claro es, siempre se les pregunta el tiempo de ayuno.
el tiempo de horas que ha transcurrido en que llegaron a la institución de salud y en que ingirieron alimentos y qué tipo de alimentos, y a veces omiten ese tipo de situaciones. Entonces pues pueden incurrir en problemas durante el proceso quirúrgico, por ejemplo, de que se puedan broncoaspirar y pueda llegar desde haber daños neurológicos hasta la muerte, ¿no? Otro tema muy común del caso de los pacientes es que omiten, por ejemplo, historiales para efectos de que les pague el seguro de gastos médicos, o que la empresa le pague, o que la familia no se entere por alguna situación, o omiten enfermedades, omiten decir que tienen algún tipo de enfermedad, por ejemplo, alguna enfermedad cardíaca, que tienen alguna enfermedad sistémica, diabetes, hipertensión, que tienen alguna otra afección, y entonces si el médico no toma en cuenta esos factores de riesgo, pues pueden presentarse durante la cirugía, durante el procedimiento médico, y ser una causal de que se produzca un daño o incluso que llegue hasta la muerte. En esos casos, por eso es importante identificar que en la responsabilidad médica puede existir una corresponsabilidad o una culpa inexcusable de la víctima que haga que se produzca ese daño, y que eso es un excluyente de responsabilidad para el personal de la salud o la institución de la salud. Hay un ejemplo muy claro ahorita que nos mencionaba esto, el caso del médico de Oaxaca, que fue muy sonado a nivel nacional, incluso internacional, donde hay una broncoaspiración y demás, que es lo que produce de alguna forma la situación, pero eso solamente se conoce hasta después. Mientras tanto ya ha habido un enjuiciamiento, un linchamiento mediático, hay mucho en torno, mucho alrededor. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque pareciera que se ha creado o está en vísperas de crearse una industria de, pues pareciera muchas veces extorsión hacia los médicos por la mala práctica o la presunta mala práctica. ¿Está sucediendo en México esto, abogado? Bueno, primero el acceso al conocimiento y la información médica, a veces mala información, porque todos tenemos acceso al internet y poder bajar del internet información de cualquier tema. Entre ellos, el doctor Google hoy en día es el más consultado por todas las personas, y lamentablemente no todo lo que se publica en una base de datos como Google o un motor de búsqueda como ese es Google es fidedigno o de una fuente confiable. Tendríamos que discernir y analizar quién lo publica, cuándo lo publica, qué lo sustenta, si hay algún respaldo que sustente, una institución que sustente esa publicación, o simplemente alguien, a veces hasta de mala fe, sube información incorrecta para generar problemas sociales. Entonces, en materia de salud se ha creado mucho que el acceso a la información, y a veces información equivocada, pues hace que la gente acuda a los servicios de salud, acuda con su médico ya predispuesto a qué tendría que hacer el médico, o qué medicamento le tendría que indicar, o qué tratamiento tendría que realizarse. Y si el resultado de la atención que le da el médico no es el esperado, no es satisfactorio, también nuestro nivel de tolerancia social ante el fracaso médico es menor. ¿Por qué? Porque como nos sentimos que conocemos mucho y que la ciencia médica está tan avanzada y que prácticamente pudiera salvarse a cualquier persona en una situación de gravedad, pues pensamos que una muerte, una complicación médica no debería de presentarse. Pero una muerte o una complicación médica derivada de servicios de salud puede tener muchos factores, o ser multifactorial, y muchas veces no por culpa o responsabilidad de quien presta el servicio, sino de quien solicita el servicio o quien se atiende. Y entonces ahí es donde tenemos que discernir esta situación de manera muy clara, y para eso es el caudal probatorio.
cómo vamos a probar de manera idónea los hechos que constituyen los elementos de nuestra queja, demanda, para obtener la resolución que esperamos, ¿no? O el resultado que esperamos. Otro otras de las negligencias médicas habituales nos hablan los daños en el feto por negligencia en el transcurso del parto, lesiones ocurridas como consecuencia del mal funcionamiento hospitalario. Aquí nos habla incluso de caídas de camilla, la mala práctica de funciones de enfermería, que ya nos refería, y la falta de práctica en las analíticas indicadas en las guías de protocolos. Esta última me resulta, o quizá para nuestro público pueda resultar un poco enredada, la falta de práctica en las analíticas indicadas en las guías y protocolos. ¿A qué tanto abarca? Bueno, dentro de el tema del embarazo y del parto y del puerperio, hay muchas guías de buena práctica clínica que establecen cuál es la forma en que deben de actuar los médicos en estas situaciones. Hay una norma oficial mexicana de la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, y de la atención del recién nacido, y que establecen ciertas guías que se han considerado de buena práctica clínica y que se deben de utilizar durante la atención de un embarazo. Por ejemplo, hoy en día el tema de simplemente las cesáreas innecesarias pudiera ser un tema de discusión. El número de cesáreas tan importantes que están realizando, que no están debidamente justificadas y que pudieron haber sido partos naturales. En muy poco tiempo, abogado, ¿qué tendrá? 20 años a lo sumo, que empezaron con este auge, ahora todo el mundo, ahora es mucho más fácil en estadísticas revisar quiénes son los que menos tienen, los que nacen por parto natural, que la mayoría nace por cesárea. ¿Por qué? ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues es muchos factores, pero por ejemplo, el médico puede controlar más una cesárea que un parto en el que va a tener que estar pegado con la mujer desde 2, 4, 6, 8, 12 horas o a veces más. O en a las veces primerizas, más. ¿no? En las llamadas primerizas. En las primerizas pueden ser incluso partos muy largos, ¿no? Entonces, o procesos de parto muy largos. Entonces, el médico puede controlar de manera más fácilmente, pues, los tiempos, la estructura hospitalaria, el personal, para que todo esté dispuesto cuando él lo necesite. ¿Y qué momento? Bueno, pues cuando él desee interrumpir el embarazo, y la forma más sencilla, pues, muchas veces es a través de una cesárea. Hay otros factores, por ejemplo, que las compañías de seguros no cubrían los partos naturales y solamente cubrían las cesáreas. Entonces, las mujeres que tenían un seguro de gastos médicos mayores, pues ellas pedían que les hicieran la cesárea. No querían que les hicieran parto, porque si no, la compañía de seguros no les iba a pagar ni al médico ni al hospital y todos los gastos que se generaran por el nacimiento de su bebé. Entonces, a veces la misma mujer era la que pedía, muchas veces por decisión de la mujer. Hay mujeres que decían, yo no quiero tener dolores, yo no quiero sufrir lo que es un proceso de parto, y quiero que me hagan la cesárea. Entonces, también por decisión de la mujer, muchas veces se han hecho cesáreas, y a veces también por cuestiones económicas. Muchas veces las compañías de seguro empezaron ya a aceptar los partos, pero por una cesárea te pagaba el doble o más de lo que pagaba por un parto. Entonces, pues el médico pues decía, no, pues de que me paguen una fracción a que me paguen completo, pues mejor te hago la cesárea, y entonces voy a cobrar mejor, o voy a poder controlar también más mis tiempos. Un médico puede hacer, un médico obstetra pudiera hacer tener varias cesáreas en un día, y sería difícil que pudiera hacer varios nacimientos de parto natural en un solo día, ¿no? Entonces, son muchos factores. Hoy en día se empieza a ver ya, primero hay un movimiento internacional
que ya tiene varios años, ya incluso décadas, donde se está tratando a nivel internacional de disminuir el número de cesáreas innecesarias. Hay casos donde la cesárea es por indicación médica y porque se busca salvaguardar la integridad de la mamá y del producto, o sea, del binomio. Y entonces hay casos que lamentablemente, por indicación médica, pues no va a poder ser parto natural, aunque la mujer quiera o el médico quiera o la aseguradora quiera. Lamentablemente hay casos donde definitivamente son cesáreas, pero hay también muchos casos que se están haciendo por cesárea que pudieran ser a través de parto natural, y en esos casos es donde se está trabajando. Hay una iniciativa a nivel mundial para disminuir en todos los países el número de cesáreas innecesarias. Entonces se está controlando también y promoviendo desde los servicios de salud y desde el sector social en las mujeres el que favorezcan el parto natural siempre que este sea posible. Y entonces ya hay muchos médicos que comparten la filosofía del parto natural, y también muchas mujeres que ya buscan también el parto natural, y se les está exigiendo a las instituciones de salud que disminuyan el número de cesáreas innecesarias, porque este es dijéramos, un fenómeno que se veía tanto en el sector público como en el sector de seguridad social, como por supuesto en el sector privado. Así es. Por aquí nos hablan de la carga de la prueba en las negligencias médicas. En lo que respecta a la responsabilidad civil médica, el criterio jurisprudencial consolidado es el que da una respuesta negativa a la posible inversión de las reglas generales de la carga de la prueba, de forma que en la conducta de los profesionales sanitarios queda en general descartada toda clase de responsabilidad más o menos objetiva sin que opere la inversión de la carga de prueba admitida para daños de otro origen, estando por tanto a cargo del paciente la prueba de la relación o nexo de causalidad y la de la culpa, ya que la relación material o física ha de sumarse en reproche culpabilístico. Esto nos habla de sentencias del 87. ¿En qué tanto ha cambiado en relación a, pues prácticamente estamos hablando de 20 y tantos años? Casi sí, 30. no, actualmente, dijéramos, desde el 2011 ya se ha establecido un nuevo criterio donde mencionábamos esta jurisprudencia que se dio por contradicción de tesis, que anteriormente consideraba a la anestesia como generadora de responsabilidad objetiva, y se cambió el criterio a que se dice que no, que es generadora de responsabilidad subjetiva. ¿Qué significa? Por culpa. Antes se consideraba un riesgo inherente, un riesgo creado por como objeto o sustancia peligrosa, y su uso, su solo uso y que produzca un daño. Anteriormente eso ya era suficiente para establecer responsabilidad civil. Hoy en día ese criterio se ha abandonado y se ha establecido que no, que en materia de anestesia ya no es responsabilidad objetiva, sino es subjetiva por culpa. Es decir, que ¿en qué caso se va a producir responsabilidad? Cuando el uso negligente de la anestesia produzca un daño. Y decíamos hace un rato, al principio, que de acuerdo a estos nuevos criterios de la Corte, la carga que tiene cada parte es ya muy definida. El que presta el servicio, el personal de la salud o la institución de salud, su carga probatoria es acreditar su buena práctica médica, de tal suerte que si acreditas tu buena práctica médica, te puedes quitar cualquier queja, demanda o acusación de responsabilidad médica. Si no la puedes acreditar tu buena práctica médica, entonces se debe de entrar al análisis si la parte que acusa acredita los otros dos elementos de la responsabilidad civil subjetiva, que es el daño, que se haya producido un daño, que ese actuar culposo o negligente o imperito del personal de la salud o de la institución de la salud le produjo un daño, ya sea en su integridad personal, en su salud o en su vida cuando llegan a fallecer, o también de tipo patrimonial, que le ocasionó generar gastos o le hizo perder beneficios económicos que hubiera podido tener, que se le denominan los perjuicios.
o también en ambos casos pudiera establecerse que se causó un daño moral. Pero aparte de esta situación del daño causado, tendría que acreditar que existe un nexo causal, una relación de causa-efecto de manera natural entre esa conducta que se considera que fue la que causó el daño y el propio daño, de tal forma que si no existe una relación entre esa conducta ilícita, culposa y ese daño, no se va a producir la responsabilidad civil. Entonces, para que pueda existir la responsabilidad civil en materia de prestación de servicios sanitarios, tiene que haber una conducta culposa por quien prestó el servicio, tiene que haber un daño en quien recibió el servicio y una relación causa-efecto que una a ambos, al hecho dañoso y a esa conducta ilícita, y que no exista una excluyente de responsabilidad, como ya lo dijimos, que pueda ese daño haber derivado de culpa inexcusable de la víctima, cuando a lo mejor el paciente no cumplió las indicaciones médicas, cuando a lo mejor el paciente no le dio la información necesaria y adecuada que el médico o la institución de salud necesitaban conocer para que darle un servicio, para tomar medidas de cuidado, de seguridad y evitar que se produjera ese daño. Entonces, si no existen todos estos elementos, no existirá la responsabilidad civil. Hay un caso muy interesante que nos tocó, por ejemplo, una persona dice, en tal hospital atendieron a mi esposa, donde nació mi bebé, y resulta que el bebé venía con un tema de unas malformaciones que eran incompatibles para la vida. Nace, no las identificaron durante el embarazo, que es lo que estábamos viendo, Ajá. pero en esta institución no le dio los servicios prenatales, la atención del seguimiento del embarazo no se lo dio, nada más solo llegó a atenderse, a resolver el embarazo, a tener el parto en este hospital. Nace el producto de la concepción con malformaciones muy importantes, con enfermedades muy importantes, vive unos días y lamentablemente fallece. Y entonces los papás le dicen, bueno, pues como falleció, entonces el hospital y el personal es responsable de la muerte de mi bebé. Le quisieron fincar toda la responsabilidad. Le quieren fincar toda la responsabilidad. Y dicen, pues que hay una norma oficial mexicana que dice tal cosa y no se cumplió esa situación, que es un tema de infraestructura en ese hospital. Entonces dicen, bueno, como hubo un incumplimiento de la norma, hay un hecho ilícito, entonces el daño deriva de ese hecho ilícito y por lo tanto tienen que repararme el daño desde el punto de vista económico y piden una cantidad exorbitante sí. de dinero. Que es donde decíamos, donde entra la profesionalización de los peritos y de los abogados. Entonces, ahí exactamente, pues pudimos demostrar que la causa de la muerte no derivó de un tema de cumplir o no cumplir un punto de una norma oficial mexicana, sino derivó de los lamentables malformaciones y condiciones en que nació ese bebé, y las enfermedades que se presentaron no eran compatibles con la vida, y eso lo dijeron expertos en neonatología, que dijéramos, la especialidad. La especialidad idónea para poder opinar sobre un tema de esta naturaleza. Claro, que es donde decíamos en un inicio, no se puede llevar a un experto, un cardiólogo para opinar sobre este tema. O por ejemplo, sí. O un traumatólogo. Exacto, o incluso, por ejemplo, si alguien lleva a hablando de este tema, yo llevo un neonatólogo y mi contraparte lleva a un pediatra, pues los neonatólogos son pediatras, ajá, pero son especialistas en recién nacidos. Ajá, entonces, el valor probatorio que va a tener en este caso, si la contraparte ofrece a un pediatra y yo ofrezco un neonatólogo, que también es pediatra, pues dijéramos es el médico más idóneo, claro, para poder opinar
en relación al caso que nos ocupa. Y este médico, aunque puede tener conocimientos en relación a la materia que nos ocupa, pues no tiene la idoneidad o no tiene mayor idoneidad que el neonatólogo. Y entonces ahí es donde la Corte ha establecido la idoneidad que debe de tener el perito que va a dictaminar en un caso de negligencia médica, y que ha establecido que debe de ser el especialista en la materia, en la parte del cuerpo o en la enfermedad de que se trata el caso, de tal suerte que si alguien presenta hoy un médico general como perito, pues por supuesto va a tener menos idoneidad para opinar sobre este caso. En específico, aparte del conocimiento de la normatividad, creo que también ahí es muy importante, ¿no? Ir conociendo a fondo cada uno de ellos, sino de qué elementos se van a valer para hacer tanto una demanda como una defensa, ¿no? Por supuesto, bueno, hay que ver en un acto médico cuáles son las disposiciones que tenía que haber acatado el profesional de la salud, o también cuáles son las obligaciones que le eran inherentes al paciente, para que entonces podamos establecer si algún incumplimiento de alguna obligación pudo haber influido o ocasionado en que se haya verificado ese daño, porque de ambos lados lo hemos visto. En materia de salud, la responsabilidad no puede quedar solo en una de las partes. El éxito de los servicios de salud implica la corresponsabilidad de quien brinda el servicio de salud y de quien lo recibe. No puedo yo aliviarme si voy al médico, me indica un tratamiento que son ciertos cuidados, cierta alimentación y un tratamiento médico que implica la toma de ciertos medicamentos. Si yo no cumplo mi parte, pues nunca voy a obtener el resultado esperado o en el tiempo deseado. Previsto. Sí, claro. Entonces, esa enfermedad se me puede complicar, se me puede hacer una enfermedad mayor y pueden generarse otros daños. Y entonces no puedo culpar al profesional de la salud por la negligencia inexcusable de no haber cumplido al pie de la letra sus indicaciones o sus recomendaciones. Si te dice el médico, si te sientes mal, llámame. Si empiezas a marearte, vete al hospital. Si empiezas a sentir ciertos signos o síntomas, como puede ser temperatura, dificultad para respirar o algún otro, vente directamente a un servicio de urgencias. Imaginemos que yo no me tomo el medicamento y empiezo a tener esas complicaciones, o aún tomándome el medicamento empiezo a tener esas complicaciones, empiezo a tener calentura, dificultad para respirar, dolor, malestar, y pues por una situación de negligencia de mi parte no le llamo al médico para decirle lo que estoy presentando, o no acudo a un servicio de salud, a un servicio de urgencias, y entonces después se afecta mi salud, pues no le puedo hacer el reproche al médico o a la institución de salud, porque el daño que yo sufrí se produjo por mi culpa inexcusable. Así es. Pues queridos amigos, como pueden ver, la prueba en caso de responsabilidad médica, creo que nos dejan mucho para analizar. Por aquí teníamos presente, como siempre, a nuestro fan número 1, Edgar Durán Hernández, hasta Estados Unidos. Gracias, Edgar, por estar mirando. Josué Magdaleno García nos da las gracias. Gracias a usted por estar presente con nosotros. Por ahí vimos conectado al doctor César Montero, uno de nuestros catedráticos importantes acá en INADEC, y vemos a muchos conectados. No todos opinan o no todos comparten. Por favor, queridos amigos, los vemos conectados, compartan, opinen. La retroalimentación es primordial en un programa como este, ¿no, abogado? ¿Qué nos deja de tarea? ¿Qué nos deja de tarea? Porque les vamos a comentar, queridos amigos, que el próximo martes vamos a tener por aquí un programa muy especial. A ver, cuéntenos sobre el programa muy especial que vamos a tener el próximo martes. Pues, va a estar el doctor Anatolio y vamos a poder compartir un tema que fue su tesis doctoral, que habla en relación a la transfusión de sangre en pacientes testigos de Jehová. Así es. Y todo lo que
tiene implicaciones con los servicios de salud. Sabemos que los testigos de Jehová no permiten que se les hagan transfusiones sanguíneas. La objeción de conciencia. Y entonces ¿verdad? pues vamos a hablar mucho, primero a analizar el tema Ajá. y ver los aspectos jurídicos que se involucran en una circunstancia de esta naturaleza y que se y deriva, precedentes sí, que ya ha habido interesantes también en nuestro país y a nivel internacional, en casos sobre todo, por ejemplo, de menores de edad, de niños de corta Ajá. edad que requieren una cirugía y que de esa cirugía también requieren una transfusión sanguínea y que los padres, por ser testigos de Jehová, se oponen. Entonces, ¿qué ha pasado y cómo se han resuelto este tipo de casos y las implicaciones que tiene con la institución de salud, con el personal de la salud que participa en un caso de esta naturaleza, con la familia y en este caso el Estado, ¿no? A través de la cultura de derechos humanos, de buscar siempre el interés superior del menor, de tratar a este tipo de personas como grupos vulnerables. Son temas muy interesantes que vamos a tocar la próxima semana. Muy interesantes, queridos amigos, y como bien lo dice nuestro querido abogado, nuestro rector, el doctor Anatolio González Emigdio, precisamente hace de este tema su tesis doctoral. Entonces, por ahí tenemos un libro que puede encontrarlo perfectamente en Editorial INADEG, compartirlo, adentrarse mucho más, y este tema lo vamos a tener el próximo martes, porque precisamente en los martes de Salud y Justicia, buscando adentrarnos, buscando conocer, y no solamente que los alumnos o que están dentro de Universidad de INADEG, sino quienes nos ven fuera incluso del país, porque nos siguen muchos abogados de diferentes países, se den una idea de cómo está funcionando, de qué está sucediendo, y objeción de conciencia pues también es un tema bastante interesante, así que el próximo martes, vaya que vamos a estar por aquí de manteles largos con nuestro rector, que nos va a hacer el honor de compartir un programa en martes de Salud y Justicia con el abogado, el CEO de Médico Legal, Daniel Osvaldo Rojas López. ¿Qué tarea nos deja aparte de recomendación para el análisis del programa de hoy? Pues sobre todo que identifiquemos cuando tengamos algún tema de inconformidad o duda respecto a si tenemos una buena atención por parte de nuestros prestadores de servicios de salud, primero identificar con claridad si existe o no algún incumplimiento, algún deber de cuidado, algún deber de seguridad que le sea imputable al prestador de servicios de salud, y si no incumplí yo como paciente alguna de sus indicaciones o de las obligaciones de cuidado también de acatar todas las indicaciones médicas, para que en la medida de lo posible, si vamos a hacer una queja, si vamos a hacer alguna demanda o algún tema legal, pues que realmente lleve un sustento y no se vaya a caer a la primera, ¿no? La importancia de que toda esta intercambio de pruebas y demás sea con el abogado, y que el abogado, apelando a la ética, también al profesionalismo, le sepa decir a su cliente, en este caso, hasta dónde está la verdadera posibilidad de ganar o no un caso con los elementos que le está aportando, ¿no? Por supuesto. Para ambos lados. También hablando desde el punto de abogados, es como los médicos. Si ya dentro de la medicina ha evolucionado tanto que se ha hecho necesaria la especialización y la subespecialización de los médicos. Dentro del grupo de los abogados o la materia del derecho es exactamente igual. Ya no puede ser que un abogado que maneja casos de divorcios pues se quiera dedicar a un tema, ejemplo, de responsabilidad médica, o de cuestiones de bancarios, pues quiera estar en un tema de esta naturaleza. Creo que tienen que buscar también las personas gente con la idoneidad, con la expertise, con la especialización en estas materias, para que los puedan orientar de manera adecuada, ¿no? De otra forma, pudiera ser que la asesoría que tengan pueda no ser la adecuada. Y algo que me ha pasado muy común es, por ejemplo, en el medio jurídico, es que los abogados todavía
parten de las reglas generales del derecho, de lo que está en nuestros códigos, en nuestras leyes. Por ejemplo, en materia de carga probatoria, dicen, no, pues el que afirma está obligado a probar, pero no conocen los criterios especializados que ha emitido nuestra Corte y que son, al ser jurisprudencia, son obligatorias, y que han hecho la reversión de la carga de la prueba y han obligado a los profesionales de la salud y a las instituciones de la salud a acreditar su buena práctica médica. Y entonces, cuando un abogado no conoce eso, entonces hay varias formas de llevar un juicio, y uno de los juicios es hacer una defensa pasiva. Simplemente, pues a lo mejor si defiendes al médico o a la institución, puedes decir, pues si la contraparte no me ofrece la pericial, pues yo tampoco la ofrezco. Entonces ahí puedes poner en grave riesgo a tu representado si es un prestador de servicios de salud, porque el día de mañana no va a acreditar la buena práctica, y como esa es carga probatoria tuya, no de la contraparte, con que la contraparte acredite los otros dos elementos que le exige la normatividad aplicable, entonces puede tener una resolución a su favor, y a lo mejor, y pudiera ser que no tuviera la razón, ¿no? Y entonces es una situación que sí implica que todos los que tengan un problema relacionado con la práctica médica, pues se asesoren de personas también capacitadas, especializadas en esta materia, de abogados que estén con conocimientos en la materia médica. Queridos amigos, ya ven, es importante, por eso es importante estar al pendiente de los programas que desde aquí del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico les llevamos todos los días, especialmente los martes. Eli Reséndiz Coliote, excelente tema, dice Eli por aquí, y pues muchas gracias a quienes se conectaron, muchas gracias a quienes van a seguir por ahí mirando, porque sabemos que esto está en vivo ahorita, pero por ahí se sigue regando, seguimos compartiendo el programa. Igual recuerden que también después ya editado se sube a YouTube, y en YouTube también pueden suscribirse a nuestro canal y seguir todos los temas que tenemos todos los días tan importantes para ustedes. Pues muchas gracias, abogado, gracias, nos deja mucha tarea un martes más de salud y justicia, que nos deja mucho para aprender en ambos lados, en la parte jurídica, a nuestros abogados, a nuestros estudiantes, y también a nosotros como público en general, para saber hacia dónde ir, hablando de negligencia médica, hablando de pruebas y demás. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima. Pues queridos amigos, nos vemos con el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López. Ya quedó abierta la invitación para el próximo martes, que va a estar con nosotros también por aquí nuestro rector, el doctor Anatolio González Emigdio. Gracias, queridos amigos, a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre de los que hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, los martes de salud y justicia. Gracias por estar con nosotros. Soy Delia Linares Alvarado. Nos vemos mañana. Mañana tenemos nuestros miércoles de criminogénesis, queridos amigos. Por ahí vamos a tener un tema muy específico. Un especialista en la materia, catedrático de nuestra Facultad de Derecho, va a estar por aquí el día de mañana, queridos amigos. Y vamos a tener un tema hablando sobre un poquito de derecho comparado. No se lo pierdan, la sorpresa para mañana. En un rato más les ponemos toda la publicidad para que se entere de quién va a estar con nosotros el día de mañana. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Muchas gracias.